Buenos días, yo les voy a presentar una exposición que abarca los temas vistos en la materia de Introducción a la Sociología. Tarea 12. Orden y progreso. Es una consigna orden y progreso típica de una corriente de pensamiento muy rica y en plena vigencia. Estuvo muchísima fuerza en varios países de América Latina, entre ellos el nuestro, y esa consigna de orden y progreso que sintetiza una problemática tradicional de la sociología. Tarea 13. Pensamientos de algunos sociólogos. Negro Pablón. Toda sociedad debe de trabajar en la mejora de la existencia moral y física de la clase más pobre. La sociedad debe de ser más organizada de la manera más conveniente para hacer que éste alcance este gran fin. Robles Morchón sostenía que la ciencia o filosofía positiva se caracterizaba por la subordinación necesaria y permitente de la imaginación a la observación. Auguste Comte. El adjetivo positivo al que él se añade y a través del cual se modifica su sentido. Tarea 14. La física social curando la evolución del sistema de las ciencias sociales. Comte trató suerte de línea histórica de las etapas ascendentes atravesadas por el conocimiento humano, comenzando por fases teológicas, desde el nacimiento a la sociedad moderna. Cuando muchas personas creían que los sucesos naturales eran causa directa de la voluntad divina o de ciertos espíritus. Pero en realidad es que Comte también la llamaba física social. Era así adicionada al conjunto de las ciencias naturales, al modo que una rama diera más unidad al tronco, en lugar de conformarse con cuerpos aislados. Todas esas ciencias positivas compartían asimismo un único método positivo, el que había sido aplicado progresivamente desde los fenómenos menos complejos a los más complejos, y que más se hallaban respaldados por el conocimiento de las leyes principales de los fenómenos anteriores. Tarea 15. Sociología. Comte denominó a la sociología de diversas maneras, como física social, ciencia sociológica, ciencia del comportamiento, entre otras. Filosofía positiva. Carácter fundamental es de considerar a todos los fenómenos como sujetos a leyes naturales invariables. Fenómenos observables, contenidos en una de las 5 grandes categorías establecidas de los fenómenos astronómicos, físicos, químicos, fisiológicos y sociales. Inductivista, esto es la investigación que partió de la observación de los hechos. Del empirio, sin embargo, esta información percibida sensorialmente debía ser luego ordenada y sistematizada. Filosofía metafísica. Vino a ser de puente y transición entre aquella etapa puramente sobrenatural y del proceso cognitivo. Filosofía teológica, propio del momento infantil y primitivo del desarrollo de tal espíritu que se abocaba, contrariamente a la especulación sobre la naturaleza de los seres. Método histórico. Fue a fines de facilitar la aplicación, nada sencillo, de tales procedimientos biológicos al terreno social. Método psicológico. Autoobservación interior del espíritu humano o de análisis de los fenómenos intelectuales, en tanto requería del individuo pensante, apareció este sujeto y objeto de estudio. Tarea 16. Legado de Auguste Comte, 1798 a 1857. Fue el que acuñó el término sociología. En sus comienzos hablaba de una física social, pronto después ideó el término sociología. A pesar de haber sido reconocido como el fundador de la sociología, no se ha tenido muy en cuenta este campo. Sus mayores contribuciones ayudaron a dar forma a la época contemporánea con la consagración del positivismo. Comte afirmaba que las únicas verdades asequibles a la razón eran las positivas. Entonces,
las que estaban más allá de los hechos podían ser objeto de creencia, pero nunca del verdadero conocimiento. El marcado tinte positivista del autor convertía la sociología en una ciencia orientada que aplicaba métodos científicos rigurosos al estudio de la sociología. Por otro lado, de su mentor Saint-Simon, tomó y profundizó el análisis de la industria como gran salto cuantitativo que implicaba un cambio radical. Tarea 17. Teorías y perspectivas sociológicas. Existe un amplio consenso al interior de la comunidad científica social respecto a la obra intelectual de estos tres creadores que representan la más firme base para la edificación de la base materna de la investigación empírica social. Introducción al establecimiento de la sociología como ciencia, como sostiene Hiddens. Los sociólogos necesitan elaborar interpretaciones abstractas, que son las teorías, para explicar la variedad de hechos y datos que recogen en su estudio de investigación. También precisan adoptar enfoques teóricos para el comienzo de sus estudios empíricos con el fin de formular las cuestiones adecuadas para orientar la investigación y encauzar la búsqueda de datos, pero la teorización sociológica en general también. Tarea 18. Sociología. Karl Marx concebía la historia desde una visión materialista, es decir, consideraba que tanto las relaciones jurídicas como las formas de Estado podían comprenderse. Él realizó un profundo análisis de las estructuras y del desarrollo del capitalismo, ofreciendo una nueva teoría de la sociedad y el cambio social. Obra científica social. Su obra científica social marcó una ruptura con los escritos filosóficos hasta el momento, los que se habían limitado o interpretado en el mundo. Marx y sus sociedades. Marx concebía las sociedades de toda época histórica como dividido en estamentos o clases de opresores y oprimidos. Tarea 19. Sociología. Método dialéctico. Busca conocer las relaciones recíprocas entre los fenómenos y momentos diferenciados entre sí o con un modo de totalidad organizado y articulados. O lista. Esto no sustenta su estudio sobre la consideración de los productos individuales. Estructuralista. Como se adelanta más arriba, la estructura económica de la sociedad forma conjuntos de piezas. Economista. En tanto sostiene la realidad económica, se le determina de forma política. Autor historicista y evolucionista. Este estudió el desarrollo evolutivo de las sociedades. Comenzó por el comunismo primitivo. Tarea 20. Método sociológico. La sociología era una ciencia más de la naturaleza como cualquiera otra, pero con un objeto de estudio distinto y específico, retornando a la nación de o hecho social. Esa implica un tratamiento con realidades del mundo social. La concepción del hecho social es particular de la sociedad en general, como exteriores de sus miembros, pero es importante que todo el pensamiento colectivo, tanto en su forma como en su materia, debe de ser estudiado en sí mismo. Esta es la tarea 21. Pensamientos de algunos sociólogos. Wilhelm Lindsay sostenía que la cultura requería un método diferente de las ciencias naturales, ya que la primera es una índole y en la segunda aparecía como exterior investigador. Aguilar Villanueva. Las ciencias sociales requerían de este modo un método hermenéutico o lógico que permitiera comprender la dirección y finalidad del desarrollo. Avellán. Las comprensiones de los fenómenos naturales y culturales requerían captar su individualidad, la que se manifiesta con el conocimiento del contexto. Weber.
Decía que el método de la sociología comprensiva es racionalista. Tarea 22. El enfoque metodológico para tal abordaje era claramente individualista. Trataba de indagar en el sentido subjetivo de la acción, que significaba el sentido que tomaba cada individuo a lo que hacía, pero su concepción individualista se dejaba del utilitarismo. Tarea 23. Introducción a la sociología. Los tipos ideales son construcciones conceptuales útiles para operar con la variedad y realidad de lo histórico. Estos permitían sistematizar, clasificar y analizar el caos de las informaciones provenientes de los hechos del mundo humano, trabajando en eso sus ciencias sociales con conceptos claros y precisos y firmes, en claro rechazo del positivismo marxista y durkheimiano. Esto podía ser porque Weber cree en el cambio de la posibilidad metodológico de construir conceptos abstractos que sirvan para orientar la observación de los hechos sociales. Tarea 24. Los modelos científicos sociólogos en perspectiva comparada. Durkheim. Método dialéctico histórico. Sociología comprensiva de los sentidos y explicativa. Método explicativo cabal, hipotético, deductivo y comparativo. Empirista, estudio de las sociedades. Weber. Reconocimiento del conflicto de valores. Historista, empirista y no positivista. Marx. Confianza positivista en las ciencias y sus posibilidades de detectar. Empirista, económico y ciencia social de aplicación a práctica. Y diferencia de sociología a psicología.